En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Rodrigo Pombo Cajiao, muy buenos días. Doctor Fernando, a pesar de ser hoy ya 23 de enero, permítame desearle a usted y a toda su vasta audiencia un feliz año. Muy buenos días. Lo mismo para usted y para los suyos, doctor Pombo. Bueno, doctor, están en guerra el ELN y las FARC. ¿Por qué razón? Si no por las rutas del narcotráfico. ¿La cocaína es o no es el nombre del juego? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ve usted esta guerra que se manifiesta con características tan duras y tan complejas, especialmente en la zona del Catatumbo? El análisis que usted hace, doctor Pombo. Permítame, se lo explico como en tres frecuencias. Una frecuencia evidentemente territorial, geográfica, espacial, lugar de frontera, lugar de una frontera además con un país y un gobierno declaradamente enemigo de los intereses nacionales, como es el gobierno dictatorial del doctor Maduro, del señor Maduro y del inefable Diosdado Cabello. El segundo punto que no se puede perder de vista es que allí existe una muy nutrida población preponderantemente rural con una falencia de servicios públicos de todo tipo, pero dentro de ellas vale siempre la pena rescatar una presencia efectiva y eficaz de las fuerzas del orden público y mucho más acentuadas en este gobierno que de manera deliberada, conciencia y lo más triste de todo, si me lo permite decir, doctor Fernando, consciente y explícita, el gobierno le ha dado la espalda a la fuerza pública para que aplique el Estado constitucional en esa zona. Y lo tercero, evidentemente, la presencia muy activa de lo que se llama técnicamente grupos armados organizados o lo que también se conoce en el derecho internacional como organizaciones terroristas. Y las organizaciones terroristas tienen un eje gravitacional económico ya bastante bien conocido. Primero, sin duda ninguna, y usted bien lo ha subrayado, el hecho de poderse hacer a las muy importantes fuentes económicas del narcotráfico. Distribución, depósito, comercialización, producción, bueno, todo esto hace parte de ese ya bien conocido entramado criminal. Pero también hay tres fuentes que son importantes y que vienen, a mi modo de ver, de una lectura un poco más vertical, horizontal, pero geográficamente es vertical: Catatumbo, Arauca, Bichada, Casanare y toda esta zona. Lo que demuestran un poco es que allí hay contrabando, allí hay cooptación muy fuerte de las rentas provenientes de la administración pública y muy subrayadamente de la contratación estatal y, por supuesto, las actividades ilícitas que han aumentado en este gobierno groseramente, como por ejemplo el secuestro y la extorsión. De modo que son varios los combustibles que alimentan esta fratricida guerra irregular en una zona en donde el gobierno del señor Gustavo Petro, auspiciado políticamente, y esto es relevante, súper relevante, por las políticas del pacto histórico que vienen pregonando de tiempo atrás, de lustros atrás, que el Estado no debe enfrentar militarmente a estas organizaciones porque eso genera muertes. Y entonces nos vemos abocados a que Colombia le declara la guerra al terrorismo, pero no saca a las fuerzas del orden al campo de batalla porque eso genera muertes y este es supuestamente el gobierno de la vida. Y lo que llevó a concluir todo ese discurso es que hoy tenemos más muertes, más sangre, más derramamiento de dolor y pena que en ningún otro momento. Y precisamente por eso, por darle la espalda a el uso legítimo y monopólico de las armas. Doctor Pombo, usted recuerda, porque nosotros no, que en algún lugar del país se hubiera dado un desplazamiento
de más de 30.000 personas huyendo de la guerra. Esto no es una guerra, esto no es una situación que no tiene antecedentes en Colombia. Más de 30.000 personas huyendo de la guerra en el Catatumbo. De Eso, manera, correcto, doctor Fernando, de manera además simultánea, evidente, publicitada y en una ventana de tiempo extraordinariamente corta, casi que de manera inmediata cuando se suceden los hechos de violencia, allí mismo sale el desplazamiento. Colombia tristemente ha sufrido el desplazamiento extranjero y nacional al interior de nuestras propias regiones hace muchos años, muchas décadas, es verdad, pero de una manera, a mi juicio, muy distinta, casi que aluviónica, el aluvión que usted nos enseñaba en clase hace ya varios años, ¿no? Ese lento paso e imperceptible paso que van dejando las aguas y que crean unos grandes espacios de orden de espacio público, pues esos aluviónicos, esos movimientos aluviónicos son típicos de los conflictos internos, prototípicos. Y aquí se dio algo distinto, aquí se dio una movida masiva, inmediata, que yo de verdad no recuerdo, pues para juzgar una época reciente desde 1991 para acá, no recuerdo algo parecido. Quizás se veían movimientos, recuerda usted en la época del Caguán que entraban las fuerzas de las FARC y salían paralelamente las manifestaciones civiles, ¿se acuerda? Sobre eso ya también hay unos registros mediáticos importantes, pero nunca de la manera tan escalada como tenemos ahora. es que en Cúcuta el registro es de más de 30.000 personas. Ya esa frontera no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con esa cantidad de gente que llega desesperada como resultado de la guerra entre el ELN y las FARC, porque están guerreando entre ellos. Esto no es un problema con la fuerza pública, ni es un problema con la sociedad campesina tranquila que vive en la zona. Es un problema entre ellos. ¿Qué es lo que están peleando? Entiendo que hay, digamos, dos objetivos fundamentales. De nuevo, la guerra no se hace sin plata y para eso es importante tener controles territoriales estratégicos que les permitan manejar el tema del comercio ilegal y todas las grandes fuentes económicas del narcotráfico, los combustibles, el contrabando, el tema de las rentas provenientes de la contratación estatal y en muchas zonas, o más bien en no pocas zonas, el tema de la minería ilegal que con estos precios del dólar y el manejo y el precio del oro fundamentalmente, pues usted sabe que también constituye el segundo renglón de la economía ilegal en Colombia hace ya un buen tiempo. Eso por un lado, vuelvo, insisto, pero por el otro, yo creo que hay aquí una presencia muy nefasta, heredada de la cultura del diálogo con los criminales. Colombia ha comprado, a mi juicio, de manera errada, pero yo respeto a quienes piensen de manera diferente, la idea de que la paz solo se alcanza a través de un único medio y es el diálogo con los criminales. Y entre más pavorosos, fuertes y poderosos sean los criminales, pues más hay que dialogar. Y eso ha llevado a un incentivo de que las FARC, en este momento, las disidencias de las FARC, pues salgan a hacer presencia de manera muy denodada, muy activa, con mucho ímpetu, porque claro, entre más presencia territorial, económica, política, etcétera, etcétera, tengan, pues mejores condiciones de una futura y eventual negociación pueden alcanzar. Es el mundo al revés, ¿no? Pero así es. La cultura del diálogo con los criminales como si este fuera el único medio para alcanzar lo que ya dispone la Constitución Política en su artículo 22, que es la paz, pues sea a través de la claudicación colectiva, sistemática, de que entre más poderoso sea el terrorista, el criminal, el delincuente, le es más fácil llegar a una negociación política con el gobierno de turno. Y creo que eso es, en suma, también lo que se está condensando en el Catatumbo. Doctor Pombo, usted ha hecho una descripción magnífica de lo que está pasando en Colombia.
el presidente, para combatir esa situación extrema, dice que ha dictado un decreto de conmoción interior y un decreto de emergencia económica. Ya dijeron que la emergencia económica no, que esa no es compatible con el decreto de estado de sitio que llamábamos en nuestro tiempo, ¿lo recuerda? El de Claro. conmoción interior. Sí. Bueno, ¿se conocen esos decretos de conmoción interior? ¿Se conocen los decretos que está dictando el presidente con fuerza de ley, actos con fuerza de ley para combatir esa situación del catatumbo? ¿O esto es simplemente anuncio de Twitter y de discurso con algún buen trago de café en las espaldas? Sin duda ninguna, la segunda alternativa creo es la que está sucediendo. Eh, a ver, pongámoslo en perspectiva. Que exista la posibilidad constitucional de que se decrete bajo circunstancias excepcionalísimas los estados excepcionales, no hay duda. Que eso sea bienvenido, a mi modo de ver, muy bienvenido. Un grande avance de los estados democráticos y constitucionales permitir este tipo de flexibilidad al momento de enfrentar situaciones extraordinarias. Pero también debo decir que uno ha sido el presidente Petro de tiempo atrás el que de manera sistemática y muy perseverante ha atacado los anteriores estados de sitio, porque entre otras a través de los anteriores estados de sitio le hacían frente al movimiento subversivo, terrorista, guerrillero M-19 y muchos otros, y entonces ellos les tienen pavor y les tienen aversión psicológica. Pero además, ya como presidente, pues ha sacado tres teorías, a mi juicio, jurídicamente contradictorias. La primera, que el estado de conmoción interior debe ir aparejado de un estado de emergencia económico, social, cultural, y me parece que no necesariamente es así. La segunda, de que el estado de conmoción interior tiene necesariamente que ser de orden nacional y no necesariamente es así. Puede evidentemente decretarse de manera sectorizada o regional. Y la tercera, que pues aprovecha entonces una situación casi que creada por la administración, por el gobierno Petro, para asimismo entregarse y abrogarse unos poderes excepcionales constitucionales en materia de orden público y quisieran ellos al principio en materia económica. Entonces, uno, desecharon por obvias razones el tema económico, toda vez que este es un tema esencialmente político y de orden público. Aparentemente desecharon pues la declaratoria de conmoción interior en todo el país y lo quieren circunscribir a ciertas regiones, pero hay que decirlo de todas las formas y con todas las letras, sin un respaldo unánime y un consenso nacional al respecto. Y tres, evidentemente, desleyendo o desatendiendo la ya muy inveterada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la declaratoria excepcionalísima de los estados de conmoción interior. Muy bien. Doctor Pombo, amanecerá y veremos, pero estamos en esa situación, en estado de conmoción interior, pero no conocemos el decreto. Estado de conmoción interior que se decreta para dictar actos con fuerza de ley que permitan la recuperación del orden público en esas regiones. No conocemos los decretos, pero ya veremos, ya veremos. Tengamos De pronto paciencia. no pasa nada, ¿no? De pronto es simplemente anuncio mediático y uno no sabe ya ni qué es peor, doctor Fernando, que no pase nada y que simplemente se quede en palabrería o que, pues que evidentemente termine pasando cosas y el remedio termine más grave que la enfermedad. No sabe uno qué es peor. Doctor Rodrigo Pombo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Le deseo mucha salud, mucha suerte y muchos éxitos todo este año 2025, doctor Fernando. Siempre es un gusto hablar con usted y me hizo el año, ¿no? Con esta conversación. Muchísimas gracias. El año lo haremos a lo largo del año. Estamos apenas empezando. Pero empezamos bien, como corresponde, Empezamos. con Empezamos. conversación con el maestro Fernando Londoño Hoyos. ¿Qué más quiere uno de eso? Muchísimas gracias, doctor Pombo. A usted que esté muy bien. Rodrigo Pombo Cajiao, abogado, nos está hablando de la situación del país, que es una situación absolutamente incomprensible. Ya volveremos sobre esos temas hablando con ustedes al oído. Avanzamos, escuchen y ven, la hora de la verdad.
Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión Colsubsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.